Vamos a empezar. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, recordamos que las altas gerencias pues tienen la responsabilidad de insertar cada vez más el tema de sostenibilidad en sus organizaciones. Y aquí vemos cómo la sostenibilidad nos permite vislumbrar nuevos modelos de negocios, encontrar nuevos nichos de mercado, no solamente porque pues es algo interesante de hacer, necesario de hacer para poder subsistir, sino porque también hay nuevas legislaciones que nos lo están pidiendo. Además, esto nos permite mejorar la eficiencia de los procesos, asumir compromisos y tener acceso a las finanzas sostenibles, que es un tema relativamente nuevo, pero muy útil justamente para promover este tema. Siguiendo con esta presentación, pues nada más recordar que es muy importante saber que la sostenibilidad lo que nos ayuda es a gestionar y o a evitar los impactos ambientales, sociales y económicos que podemos generar normal y naturalmente por nuestra actividad económica. Lo importante es qué estamos haciendo para disminuir estos impactos y qué estamos haciendo para poder optimizar esa huella positiva que dejamos en el mundo, en lo ambiental y en lo social. También es muy importante recordar que cada vez más las personas consumidoras buscan este sello en los productos y servicios, buscan cuál huella le estamos dejando al mundo, si una huella negativa o una huella positiva. Entonces, justamente ayer me llamaba mucho la atención de cómo una empresa, me contaba, de una persona de una empresa me contaba que están trabajando mucho para hacer estas modificaciones porque ya cada vez más les cuestionan los empaques, los materiales de lo que está hecho. Entonces, la gente cada vez más nos está exigiendo que seamos responsables con el ambiente y con la sociedad. También es muy importante recordar que esta cultura de sostenibilidad es necesaria para poder subsistir. Es que no solamente se trata de que es algo pues bueno de hacer, es que lo necesitamos hacer. Si nos comemos nuestras propias materias primas y nuestra forma de producir, para las empresas no va a ser rentable ni va a ser posible desarrollarlo. Entonces es muy importante poder tener todo esto en mente. Entonces, bueno, aquí les dejamos algunos datos, no los voy a leer todos por temas de tiempo, pero sí se los dejo. Y es muy importante recordar cómo casi el 98% de las juntas directivas están de acuerdo en que la sostenibilidad es fundamental para su función. Esto de acuerdo a una encuesta que fue hecha por la empresa Accenture para Pacto Global, Pacto Mundial, y donde cada vez más se ve en que las altas gerencias definen y enfatizan la necesidad de revisar sus estrategias para poderle dar un enfoque de sostenibilidad por todas las razones que ya mencionamos. Aquí les voy a dejar estos datos para que luego ustedes lo puedan ver con calma. Muy bien, y paso entonces a la parte más interesante, que es a presentar a las personas que nos van a hablar de esto desde su posición en alta gerencia y cómo están viviendo los diferentes desafíos y retos que tienen en sus organizaciones. Primero le doy la bienvenida a Clara Bonilla. Clara es directora de Recursos Humanos de la empresa Boston Scientific en Costa Rica. Tiene una amplia experiencia en temas de administración y talento humano, así como en planificación estratégica, comunicaciones y sostenibilidad. Clara es coach ejecutiva certificada por Lead Hecht Harrison, reconocida para la IFC Federation International de Coaching, y laboró en posiciones de desarrollo organizacional, recursos humanos. Pero aquí yo resaltaría que Clara ha tenido en sus manos el desarrollo de una transformación muy interesante de la empresa Boston Scientific
hacia la sostenibilidad. Y tomó esto como una semillita pequeña y la ha hecho enorme. Y creo que esto es lo más importante que podemos resaltar al momento de presentar a Clara, porque nos puede hablar de lo que eso significa. Entonces, muy bienvenida, Clara. Gracias, Ceci. Bueno, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por honrarnos con escucharnos durante este ratito, y para mí también es un placer poderles compartir lo que decía Ceci, que he aprendido yo en los últimos, no sé, habrán sido 4 o 5 años ya, ¿verdad? Porque mi formación oficial no es en sostenibilidad. Entonces, con muchísimo gusto voy a compartirles lo que, en mis experiencias a ustedes en la tarde de hoy. Yo trabajo en Boston Scientific, en Costa Rica, y les quiero contar muy rápido de qué se trata esta empresa por si no la conocen. Boston Scientific es una empresa multinacional global con presencia en más de 115 países que se dedica a transformar vidas. Y esta transformación de vidas es a través de dispositivos médicos mínimamente invasivos. Ese es nuestro propósito de negocios. Pero hoy, justo para los pacientes que tienen diferentes enfermedades o diferentes situaciones médicas, y lo tenemos en diferentes, hacemos dispositivos para diferentes partes del cuerpo. No nos vamos a ahondar mucho ahí, pero básicamente son muchísimas la cantidad de dispositivos y muchísimas la cantidad de pacientes que nosotros salvamos al año. Ustedes pueden ver ahí que servimos a más de 30 millones de pacientes en el mundo al año. Pero me quería devolver al tema de que transformamos vidas, porque como empresa nos parece muy importante decir que no solo transformamos las vidas de estos pacientes, que son nuestra razón de ser primaria, sino que también con nuestras operaciones nosotros estamos convencidos y tenemos la responsabilidad de transformar las vidas de las personas, ya sean las personas colaboradoras o personas que forman parte de nuestra cadena de valor, y también del ambiente o del planeta en que vivimos. A nivel del país somos 4 sites, 3 plantas de manufactura y una oficina comercial. Somos la empresa de dispositivos médicos más grande del país en Costa Rica, y eso significa que tenemos empleados a más de 7,000 personas. Con respecto a la representación femenina, es importante que les comentemos que más del 50% de los puestos que no son gerenciales, especialmente los puestos de manufactura, son elaborados o desempeñados por mujeres, y en puestos gerenciales tenemos una representación del 43%. Básicamente, pues, eso es lo que les tenía que contar, y a nivel de ambiente, de la parte social, ustedes pueden ver abajo datos importantes, ya les mencioné 2, ¿verdad? Nuestra presencia en países, la cantidad de pacientes que impactamos, pero algo muy importante es que Boston Scientific como empresa global impacta el 73% de su electricidad proviene o es generada de fuentes renovables, y Costa Rica tiene un peso muy grande en este porcentaje porque tenemos 3 plantas de manufactura, y al ser nuestras fuentes de energía renovables en más de un 99%, entonces eso significa que impactamos los números globales de Boston Scientific. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Clara, y nuevamente gracias por estar acá. Bueno, pasamos a presentar a Diego Moreno. Diego es gerente de planta de UNACEM Ecuador y miembro de dirección de la empresa, miembro del cuerpo directivo de la empresa. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de las Américas con un énfasis en dirección industrial, más de 18 años de experiencia en la industria, y se ha desempeñado en diferentes áreas bastante, llamaríamos técnicas y especializadas en la industria. Es responsable de procesos industriales y de extracción de materias primas, y tiene a cargo la producción de cemento y gestión ambiental sostenible, que este es un dato muy interesante por la industria en la que Diego trabaja, y así como el relacionamiento con las comunidades en la zona. Entonces, por eso es tan interesante, porque la función empresa y la función comunidad, pues es algo que a Diego le corresponde desarrollar, y ha trabajado en diferentes proyectos de sostenibilidad, algunos de ellos la sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y la automatización del 100% de la operación, que es un tema bastante retador. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, Cecilia, y pues buenas tardes con todos. Bueno, les cuento de UNACEM. UNACEM es básicamente, se refiere a la compañía Unión Andina de Cementos. Nuestra casa madre está en Perú. Nació a partir de la Unión de Cementos Lima y Cementos Andino. En Perú, sin embargo, a partir de esta primera fusión, pues ha venido en expansión y en crecimiento. Tenemos operaciones en Estados Unidos con una planta de cemento en Arizona, en Colombia con Preanza, que es básicamente hormigones pretensados. En UNACEM existe la operación de cemento y hormigón, y en Perú, por supuesto, donde somos el líder del mercado, pues tenemos operación de Preanza, de cemento, hormigón y de energía. Además de eso, también tenemos producción de energía limpia, básicamente hidroeléctrica. En este año arranca ya un proyecto fotovoltaico de alrededor de 200 megavatios. Entonces, básicamente es una integración industrial hacia atrás, hacia la energía. Y en Chile, pues, ya tenemos operación de cemento, hormigón y también de prefabricados. Es un grupo en expansión, ha venido creciendo muy sostenidamente en la última década, básicamente apuntalado por el crecimiento en los mercados emergentes del el segmento de la construcción, ¿no? Bueno, UNACEM Ecuador específicamente cuenta con esta certificación de empresa socialmente responsable. Como bien decía Cecilia, es un desafío para el cemento, dado que estamos monitoreados como responsable de 6% de las emisiones a nivel industrial, el tener precisamente esta hoja de ruta para hacer un cambio de la disposición tecnológica con la que hoy se hace el cemento. Entonces, a partir de ahí, pues, viene esta incorporación de la sostenibilidad como un aspecto estratégico, y eso hace que nosotros estemos adheridos del programa Carbono Neutro, y es un objetivo corporativo el llegar al 2050 alineado con las ambiciones de 1.5 menos grados, alcanzar carbono neutralidad específica, y eso hace que ya estemos en esos primeros pasos, ¿no? A nivel local, pues tenemos una certificación como empresa ecoeficiente en el que se califican proyectos de producción más limpia básicamente, y contamos con 7 certificaciones de este estilo. Somos una empresa reconocida por precisamente esta gestión. Y como bien empezábamos diciendo, siendo un segmento de la industria muy pesada, en el que normalmente se ata el cemento pues al tipo de emisiones, ¿no? Entonces nosotros estamos rompiendo un poco ese arquetipo con acciones específicas en los ámbitos de acción climática, economía circular, biodiversidad, y por supuesto en el eje de sostenibilidad, pues en desarrollo, bienestar de colaboradores, comunidades, de stakeholders en general. Y nuestra hoja de ruta, nuestra hoja de acción siempre tiene el aspecto de los objetivos de desarrollo sostenible para identificar métricas cuantificables y unir la estrategia de la compañía con objetivos cuantificables. En la parte de gobernanza, pues tenemos disposición de un sistema de buen gobierno corporativo en el que ESG pues es básicamente una de las ambiciones medibles en el corto, mediano y largo plazo, porque en sí mismo para nuestra industria constituye un factor habilitante el que podamos incluir la sostenibilidad en nuestro ADN. En sí mismo no es solo una ventaja competitiva, sino es un factor habilitante para continuar en la industria. Entonces, tan pronto lo podamos incorporar al ADN con acciones concretas, vamos a generar esta permanencia de la competitividad en el mercado. Eso es lo que tengo para contarles en este aspecto de UNACEM. Muy bien, muchísimas gracias, Diego, y nuevamente bienvenido. Le damos la bienvenida a Roberto Novoa. Él es docente y también gerente de producción de la empresa Ciplas. Tiene un MBA en Administración de Empresas e Ingeniería Mecánica. Desde hace 35 años lidera procesos en temas de economía circular. Valga resaltar de que su empresa está en Colombia. Es ingeniero especialista en procesos de transformación de plástico y caucho y es especialista en procesos de pensamiento TOC. Entonces le damos la bienvenida a Roberto. Gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos. Bueno, llevamos trasegando el camino de la sostenibilidad hace mucho tiempo, desde
antes de que se conociera esa palabra. Estamos trabajando por el sector en que nos movemos en muchas tareas que tienen que ver con la sostenibilidad. Es una planta que está ubicada en Bogotá. Tenemos 1.800 toneladas de procesamiento de polipropilenos y polietilenos mensualmente. Nosotros estamos exportando nuestros productos a varios países de la región y también a Norteamérica. Creemos firmemente en que en el medio en que nos desempeñamos podemos progresar y generar bienestar en nuestra cadena de valor. Llevamos más de 40 años en el negocio del reciclado, más de 35 años produciendo cordelería y rapias ecológicas, quiere decir que tiene un porcentaje muy importante de reciclados, y estamos desde hace más de 10 años entregándole al mercado shopping bags ecológicos reusables, como la imagen que ustedes ven aquí, y sacos ecológicos. También llevamos produciendo hace muchos años ese tipo de productos. Contamos con más de 960 empleados. Hemos venido creciendo en las ventas y en el truco desde hace más de 8 años. Y estamos enfrentando unos retos muy interesantes en estos tiempos en Colombia, adaptándonos a la gobernanza y a la reglamentación que se nos exige, con gente muy comprometida y muy motivada para que esas estrategias de sostenibilidad coincidan con las estrategias que tiene el negocio desde hace mucho tiempo. Para servirles, y estaremos conversando en detalle si se requiere. Gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Roberto, y nuevamente bienvenido. Y también les presento a Pablo Vanegas. Él es director de Innovación y Sostenibilidad de compañía de Galletas Pozuelo, que es una de las empresas del grupo Nutresa colombiano, de Colombia, que está ubicada en Costa Rica, pero también es director de la unidad de negocio de Galletas Grupo Nutresa, de la compañía Galletas Noel y Avimar Food en Texas. Así es. Ya lo dije mal, Pablo, ya luego me corriges. Bien, Cecilia, y mil gracias por la presentación. Qué gusto estar aquí contigo, con Clara, Roberto, Diego. Estoy seguro y auguro pues un muy buen conversatorio. Si querés darle adelante, María Laura, Claro. por favor. ¿Querés darle una atrás? Y creo que es importante comenzar desde acá. Muy seguramente aquí tenemos personas de Colombia, tenemos personas de diferentes partes de Latinoamérica, quizá los colombianos puedan conocer un poco más lo que venimos haciendo. Y todo comienza y todo termina en esto, en construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos, que ese es nuestro propósito superior, que más que palabras es lo que de alguna forma u otra genuinamente nosotros buscamos. María Laura, por favor, adelante. Y este es el one pager, un poco como para cuantificar lo que nosotros venimos haciendo. Somos, como bien decía Cecilia, una compañía de origen colombiano, pero ya nos sentimos latinoamericanos. Desde hace un buen tiempo atrás nos autodenominamos como Multilatina. Por capitalización bursátil somos la tercera más grande multilatina de alimentos en Latinoamérica, por obvias razones en Latinoamérica. El 40%, aquí el 38% para ser exactos, de nuestras ventas provienen por fuera de Colombia, siendo Centroamérica nuestra tercera región con mayor relevancia en esta distribución del ingreso. Colombia sigue siendo bastante relevante. Nosotros llegamos a los 5 continentes, tenemos operaciones en 17 países. Cuando decimos que tenemos operaciones, no nos referimos única y exclusivamente a la operación productiva, sino que tenemos esos 3 pilares que pueden ver en la esquina superior derecha, que es que tenemos talento y contratado que está trabajando por perseguir ese propósito superior en estos países, que tenemos marcas potentes o estamos en proceso de construcción de marcas. Y el tercero, y no menos relevante, es el que estamos desarrollando o que tenemos capacidades de distribución logística. Cuando nosotros encontramos que cumplimos esos 3 criterios dentro de nuestro modelo de negocio en alguno de los países,
es porque lo consideramos estratégico. Esos son los 17 países en donde tenemos operación. En esos 17 países tenemos 47 plantas manufactureras, donde alrededor podemos trabajar. Aquí tenemos la información del 2021, pues estamos alrededor de 50.000 personas, colaboradores de todo grupo, incluyendo Asia, África, Europa y América, y llegamos a 82 países. Estamos divididos, digamos, desde la arquitectura organizacional en 8 diferentes unidades de negocio, en la cual yo trabajo es la unidad de negocio de galletas, que es la unidad de negocio más relevante, que como bien presentó Cecilia, tenemos la operación de compañía de galletas Nobel en Colombia, en Medellín, Colombia. Tenemos la operación de compañía de galletas Pozuelo en San José. Muy relevante, un centroamericano, es una compañía muy relevante, muy bonita, con una historia muy parecida a la de Nobel en Colombia. Y tenemos una compañía en Texas que se llama Avimar Foods, que tiene, digamos, que está en su proceso de evolución, su proceso de seguir creciendo. Cuando comparamos esta compañía pues con Nobel o Pozuelo, que son compañías centenarias. Y algo que definitivamente nos llena, ya para ir finalizando la presentación de Grupo Nutresa, nos llena de muchísimo orgullo, pero en ningún momento vanidad, sino muchísimo orgullo, es que somos elegidos en los últimos años por el Dow Jones Sustainability Index como la compañía más sostenible del mundo de alimentos y bebidas. Nosotros esto, la verdad, se nos infla la camisa, no por el logro, sino por la responsabilidad. Una compañía latinoamericana y estar listada como la compañía más sostenible del mundo en alimentos nos da la retroalimentación de que estamos haciendo bien las cosas, pero nos da la responsabilidad de seguirlas haciendo bien. Y por último, pues reiterarles que soy el director de innovación y sostenibilidad de esta unidad de negocio, de la unidad de negocio de galletas de Grupo Nutresa, que tengo sede en San José, tengo sede Pozuelo, pero veo las 3 operaciones, tanto Estados Unidos como Sudamérica como Centroamérica. Y nuevamente, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, entrando en materia, aunque ya entramos en materia, porque como ustedes vieron, pues ya cada quien nos fue compartiendo lo que están haciendo en sus empresas, cómo lo están haciendo y algunas iniciativas que justamente nos revelan, bueno, cuál es el compromiso de estas empresas con la sostenibilidad. Entonces, hablando un poquito de estos temas, quisiera preguntarle a Pablo y a Clara para iniciar, ¿qué significa tener un compromiso con la sostenibilidad desde la alta dirección? ¿Qué es eso? Porque se dice fácil, ¿verdad? Es como un papelito, un mensaje, un correo electrónico, algo pegado en la pared, pero no es así, ¿verdad? Es muchísimo más. ¿Qué significa, Clara, Pablo, y luego si Diego y Roberto nos quieren complementar, qué significa realmente tener un compromiso desde la alta dirección con la sostenibilidad? Pablo, ¿usted o yo? Adelante. Bueno, gracias. Yo les voy a hablar de la experiencia nuestra, ¿verdad? De Boston Scientific en Costa Rica y cómo yo lo he vivido. Yo tendría que decir que lo primero para mí, cuando me haces esa pregunta, lo primero que se me viene a la mente es que el tema de sostenibilidad, ¿verdad? O el tema de ESG, como lo llamamos nosotros también por las siglas de Ambiente Social y Gobernanza, o de CSR, tiene que estar en las conversaciones del primer nivel de la empresa. Yo no estoy diciendo que el primer nivel lo tiene que gestionar en el día a día, ¿verdad? Hay un tema de recursos o gente asignada, pero de eso se tiene que hablar ahí. Si no existen conversaciones en el primer nivel, e inclusive esas conversaciones pueden ser para comenzarse a reeducar, ¿verdad? Siento que el compromiso aún no está en el nivel de solidez que se necesita para que la estrategia sea exitosa. En nuestro caso, las primeras conversaciones eran de reeducación, cómo pasábamos de tener un gran programa de filantropía o de community engagement a tener realmente una estrategia de sostenibilidad. Y reeducarse a veces, o para mí más bien, es mucho más difícil que educarse por primera vez. Entonces yo creo que ese es el primer punto que se me viene a mi mente. Y el segundo, creo que es asignar recursos o tener una gobernanza clara.
Y aquí también es muy es tricky la pregunta, es como, hay como trampa en decir esto, porque el asignar recursos o tener gobernanza clara no quiere decir tener todo perfecto, tener un departamento lleno de personas que se dedican 100% a esto, y que como tenemos ese departamento con mucho presupuesto, por eso es que lo podemos hacer. En nuestro caso fuimos 3 personas, ninguna de las 3 está dedicada a 100% al tema de sostenibilidad. Es algo que ya estamos gestionando en el año 4, pero no ha sucedido así en los años anteriores, y no creo que sea falta de compromiso. Somos una empresa global que tiene una serie de procesos o debidos procesos que llevar. Simple y sencillamente los del primer nivel, las personas del primer nivel, en ese entonces yo no estaba en el primer nivel, yo tenía puesto gerencial, nos dedicaron el tiempo y los espacios para poder avanzar con esta estrategia. Entonces, tener recursos, tener personas que dedican una parte del tiempo a esto, sería la segunda. Y la tercera, yo diría que tiene que ser parte de la estrategia, o sea, de la estrategia de la empresa. El compromiso significa que si yo tengo un proceso de planeamiento estratégico o de prioridades estratégicas o proyectos, ahí adentro van a estar los temas del tema de sostenibilidad, van a estar los temas que nosotros consideremos pertinentes o importantes con respecto a la sostenibilidad, y no va a ser una copia carbón. No es como que vamos a tener la estrategia empresarial por un lado y la estrategia de sostenibilidad por otro. Y para concluir, solo les diría que todo lo que les he dicho va mejorando en el tiempo. El compromiso siempre está, pero la madurez va mejorando y va haciendo que cada vez los procesos sean mejores. No todo va a estar desde el inicio, en mi experiencia. Pablo. Sí, Cecilia, gracias. Yo quisiera continuar con lo que está diciendo Clara, definitivamente. Para nosotros, y también quiero poner el ejemplo particular de Grupo Nutresa, pues como les dije en la presentación, nosotros partimos y finalizamos, y eso se vuelve un loop constante desde nuestro propósito superior. Nosotros definitivamente creemos en esto, creemos en que queremos construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos y todas. Y cada conversación que se da desde, al parecer, pudiera ser algo lo más sencillo o lo más complejo en nuestra organización, tiene ese matiz, tiene esa etiqueta, y es si estamos construyendo algo mejor, desde la prosperidad económica, desde lo ambiental, desde lo social. Y eso de alguna forma, y ahí me conecto con lo que bien decía Clara, esto tiene que ser la estrategia. Más que si está conectado, definitivamente es la estrategia. Para nosotros en Grupo Nutresa, el mapa estratégico contempla las 3 dimensiones. Nuestro mapa estratégico. Cuando hablamos de marcas, de distribución, cuando hablamos de fidelización de talento, cuando hablamos de temas de circularidad, cuando hablamos de temas que quizás se van más a los temas financieros y económicos, lo conectamos con la sostenibilidad. Y el eje central de esta estrategia básicamente es la creciente generación de valor. Y entiéndase la generación de valor no única exclusivamente económica, sino valor social y valor ambiental. Entonces, como para concluir un poco la respuesta, Cecilia, ese compromiso, creería que el más importante, y me uno a lo que dice Clara, es que sostenibilidad de nuestras organizaciones. Y cosas así, ¿no? Nosotros decíamos, antes de comenzar a animar, ¿Perdón? si ustedes están de acuerdo con ese texto Perdón, y la que aquí hay extensión una del variadora para que ponemos al lado. encendamos un En micrófono. este párrafo. Ya está, ¿verdad? Perfecto. Sí, perdón, alguien No, abrió el micrófono, entonces. no te Disculpas, Pablo. No pasa nada, Cecilia. Entonces, como para ir concluyendo, es que estrategia es igual a sostenibilidad, estrategia es igual a cómo nosotros le damos vigencia a una organización en el tiempo. Estrategia es cómo nosotros cooperamos con nuestras partes interesadas. Sostenibilidad es cómo le damos de alguna forma esa sostenibilidad económica en el tiempo a nuestra organización. Entonces, están directamente relacionados, y el compromiso es que la sostenibilidad esté. Se nos cortó un poquito, Pablo. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, fue como un toquecito. Ok, me excusan, sino que aquí tengo problemas de audio. Que para cerrar la idea y para ya hacerle como el broche, el cierre a esta pregunta que haces,
El compromiso definitivamente es la vinculación de la estrategia con los 3 ejes de la sostenibilidad. Para nosotros, la estrategia se ve bajo los 3 ejes de sostenibilidad, tal cual como lo decía Clara. Bueno, y esto es algo importantísimo que estás mencionando porque es ya pues una madurez de ir de algo paralelo a una sola visión, ¿verdad? Que eso es a lo que aspiramos. Pero bueno, entonces este paso justamente que nos comentaban Clara y Pablo, es importantísimo porque ese tema pues cada vez más requiere demostrar, digamos, el valor agregado. Entonces, preguntándole a Roberto y a Diego, ¿cuál es el valor agregado que ustedes han visto en sus empresas, en sus industrias, a partir de la sostenibilidad? ¿Cómo realmente en esta estrategia que nos mencionaban Clara y Pablo y en este enfoque de negocio realmente se ve el aporte, el valor agregado de la sostenibilidad? Tal vez, no sé si Diego puede empezar. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí te escuchamos bien. Ya, claro que sí. Bueno, para comentar, quisiera complementar algo que creo que hace base a lo que conversaban Pablo y Clara respecto de qué deben hacer las gerencias. Creo que hay una connotación cultural que es importante. Primero, todo esto desde el punto de vista de estrategia, de objetivos claros, de métricas, incluirlo en el ADN de la compañía es básicamente trastocar la cultura, ¿no? Al final, para nosotros, para UNACEM, la cultura básicamente es el comportamiento. Y evidentemente una de las formas de acelerar este alineamiento entre las corporaciones y la sostenibilidad es inferir en la cultura. Y esto me lleva a la respuesta de la siguiente pregunta, Cecilia. El tener una cultura de sostenibilidad en el que una organización madura, acelera este ecosistema a través de la estrategia, una política clara, unos objetivos, metas cuantificables y medibles, hace que en este ecosistema en sí mismo ya generes ventajas que son, que te acercan la competitividad. En primer aspecto tienes ventajas de costo, por ejemplo, en una industria como la nuestra en la que implementas la circularidad. En segundo aspecto, tienes ventajas de eficiencias respecto de lo que implica tener una cultura de sostenibilidad a nivel de todos los stakeholders, y no hablo únicamente de los procesos productivos, sino también de toda la cadena de valor. Normalmente la huella ambiental o los aspectos ambientales más significativos no siempre están dentro de los procesos en sí mismo de transformación de las compañías, sino en toda su cadena de valor. Una organización con cultura de sostenibilidad extrapola su cultura hacia atrás y hacia adelante, y eso hace pues que el impacto que tenemos en todos los aspectos de sostenibilidad, y no hablo únicamente en el ambiente, sino también los aspectos sociales y de rentabilidad, se extrapole a esta cadena con eficiencia, ¿no? Estas son unas de las dos ventajas que generan un diferencial competitivo, pero también hay otras respecto de encontrar mercados nuevos. Miren, yo siempre uso este ejemplo. Yo tengo una niña de 5 años y un día al regresar del mercado, mi hija me preguntaba, oye, ¿por qué compraste papel de cocina blanco? Al final yo no supe qué responder. Es un paradigma, es una costumbre. Y lo que tenemos que saber es que estos niños de 5 años, en 10 o 15 años, son el mercado futuro. Es un mercado que está mejor informado, que tiene una preocupación ambiental verdadera, alineada con sus principios y que va a dejar actores fuera del mercado. Entonces, hoy por hoy ya no constituye una ventaja competitiva, sino un eje habilitador. Las empresas que no tienen esto en su ADN cultural, están condenadas a desaparecer, no solo porque su mercado va a evolucionar, sino porque sus accionistas lo van a solicitar. Cada vez el acceder a fondos para crecer requieren que tengas esta huella de sostenibilidad. Ya los aspectos ambientales ya no son el marco referencial para esto, sino más bien todo el aspecto sostenibilidad, incluyendo
por supuesto, el eje social, que es probablemente el eje de los menos vistos desde el punto de vista de sostenibilidad. Todo el mundo piensa en huella de carbono, en contaminantes persistentes, en la marca ecológica que dejan las industrias, pero no piensa en el impacto que tiene en la sostenibilidad, perdón, el impacto que tienen las sociedades como tal. Las industrias tenemos que justificar nuestra presencia a partir de crear beneficios para nuestra cadena de valor en el aspecto social. Y eso es algo que evidentemente toda la industria tiene que caminar, porque de nada sirve que tengamos productos con cero carbono a partir de impactos sociales inherentes en los que no justifiquen nuestra presencia en ese aspecto. Entonces, yo creo que estos tres, son los más relevantes desde el punto de vista económico y de permanencia en el mercado. Muchas gracias, Diego. Y resalto algo importantísimo que mencionaste, bueno, varias cosas. Medir, ¿verdad? Ya no es una historia bonita, nada más. Es medir, esto que mencionaste que relevante es. Y este enfoque en las tres dimensiones, que ya pasó de moda, como bien dijiste, quedarse solo en lo ambiental. Eso es insostenible y tal vez ustedes me pueden ayudar a comentar por qué es insostenible pensar solo en lo ambiental, ¿verdad? Ya este es un enfoque que se quedó casi una década atrás, más de una década atrás. Y esto que mencionaste, Diego, qué importante, porque no se vale y no tiene sentido tener una huella positiva ambiental cuando la social está desequilibrada, incluso la económica, ¿verdad? Entonces, de acá que vengan todas estas lógicas mucho más analíticas y profundas y valga la redundancia sostenible. Roberto. Gracias, Cecilia. Bueno, surgen con la explicación clara de Cecilia y de Diego, tal vez un camino para asumir lo que Diego decía de cómo extrapolar y cómo entender cuál realmente es el valor agregado. Yo contaría la historia al revés de lo que nos ha pasado por muchos años. He estado al frente de ese reto y de ese propósito. Para nosotros el valor agregado es lograr que un proveedor escondido en la zona bananera de nuestro país, con las uñas, intentó con nosotros hace mucho tiempo recoger de las plantaciones de banano nuestra rafia en un sitio muy complejo, tratar de alistar todo ese material para que nosotros lo pudiéramos transformar y pasar de un aporte de un camión cada 20 días a tener un suministro continuo mensualmente, semanalmente del Urabá. Para nosotros fue un reto que logramos, no en un año, en varios años, en más de 10 años. Y eso es lo que significa para nosotros esto de la sostenibilidad, es cómo con el proveedor, ahora con los clientes, darle un propósito de tal naturaleza a nuestro quehacer, brindarle a nuestros hijos un mejor planeta, entregarse un mejor planeta. Sumar las dos estrategias, la de la empresa y la de la sostenibilidad, no es sencillo. Tiene que ser una. Y encontrar el camino es de incrustar en todo lo que se hace en la empresa, tampoco es sencillo. A nosotros nos ha tomado mucho tiempo. Yo diría que si sumamos las dos estrategias y las convertimos en una, a propósito de lo que aprendí hace unos años en teoría de restricciones, es encontrar la verdadera ventaja competitiva decisiva de una empresa. La que decide y la que te deja en el futuro. Si no, no vas a estar en el futuro porque nadie te va a comprar. Lograrlo es intentar que cada acción, que cada decisión que se toma a todo nivel en la empresa, no solo sea una cuestión de intención, sino que sea algo real, tangible, que se le pueda demostrar al cliente con el producto. Y no es sencillo. Para lograrlo, como decía Cecilia, hay que implementar todo el tiempo nuevos medidores, nuevos indicadores, hay que ser muy creativo
porque las personas muy jóvenes entienden de esto fácilmente, de qué se trata, pero nosotros tenemos un promedio de antigüedad muy alto y con ellos las cosas son diferentes. Hay que hablar de manera diferente y para que las personas actúen en la dirección adecuada, tenemos que reinventar los indicadores y los medidores. Si tomamos el camino correcto, hay que sincronizar los valores impresos de las personas, de las personas que pertenecen a una empresa, sincronizar eso muy bien con las necesidades y con las expectativas de los clientes. Y también probablemente con lo que los proveedores también necesitan conocer, porque no se los hemos contado, porque no hemos sido lo suficientemente claros de qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. En el sector del plástico eso es complejo, porque hay mucha tecnología de por medio y hay muchos retos por vencer. Y llegar a un producto que tiene el 50% o el 70% de reciclado no es sencillo. Requiere de tecnología de punta, requiere de procesos a nivel internacional de primer nivel para poderlo lograr. Entonces, ponerle a un producto que es reciclado es muy sencillo, pero demostrarlo y verificar en la lista de componentes que sí está el reciclado, eso es a otro precio. Ese es mi aporte. Extrapolar no es fácil. Diego muy bien lo plantea. Integrar no es fácil, pero el resultado es satisfactorio, es muy motivador cuando es que un proveedor pequeño logra generar bienestar en su comunidad, que es muy limitada en ingreso de recursos, que está en el confín en el último rincón de este país. Pues eso sí hace que la gente se motive en trabajar en sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y también resalto algo importantísimo que mencionaste, porque es cierto, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo, definitivamente es un reto fuerte y toma mucho trabajo. Pero también lo que dijiste, que lo anoté acá, hay que decidir por aquello que nos deja en el futuro. Y eso es bien relevante, ¿verdad? Y creo que esta frase está bastante célebre porque en definitiva, pues de ahí viene qué decisión tomamos, ¿verdad? Hay que tomar definitivamente la que nos deja en el futuro. Y esta forma diferente que mencionas de hablar y de sincronizar, que definitivamente también es un reto de entender estos partes interesadas o grupos de interés. Y siguiendo en esta misma línea, quisiera preguntarles aquí muy abierto a los cuatro. Cuando hablamos de quiénes nos solicitan esta visión de sostenibilidad en sus negocios, en las empresas donde ustedes operan, ya lo han mencionado un poco, pero quisiera reiterarlo, sobre todo pues para acá nuestra audiencia, ¿verdad? ¿Quién está pidiendo esto? ¿Quién nos lo está pidiendo? ¿Quién nos está valorando también esta solicitud? Entonces lo dejo aquí abierto para quien quisiera empezar. Veo a Pablo como muy sonriente por ahí, entonces, como... Si quieres me arriesgo, Cecilia, y la verdad es que a mí me encanta todas las conversaciones. A propósito, pues uno aquí en estos espacios y aprende de Roberto, de Clara, de Diego, de todos. Entonces es delicioso hablar sobre estos temas. Mira, sobre la pregunta que nos haces sobre quiénes solicitan al negocio para hablar sobre estos temas de la visión de sostenibilidad, pues aquí lo bonito de esto es que estamos hablando ya no de una cadena, no algo lineal. Yo diría que a mí me gusta cambiar un poquitico y puede ser como el debate de tomato, pero creería que aquí es un tema de hablar de red de valor, ¿cierto? Y aquí cómo conectamos un montón de gente, un montón de actores, un montón de grupos que incluso a veces se transforman, porque un colaborador también puede estar por allá en temas de activismo, con temas de veganismo, ¿cierto? Como lo que bien mencionaba Roberto hace un momento en su presentación, de los retos que tenemos de gobernanza en los diferentes países de Latinoamérica, que pasando una frontera en cuestión de kilómetros cambia totalmente el contexto. Entonces, con eso dicho, hay tantas presiones que a mí me gusta verlas desde una perspectiva positiva, ¿cierto? Hay tantas oportunidades en estas conversaciones con todos estos diferentes actores que son internos, que son externos, todas las partes interesadas que bien conocemos,
pero que incluso cuando vamos y escarbamos un poquitico más, y me quiero centrar un poco en la industria de alimentos. Entonces, yo voy a hacerle doble clic a las personas vegetarianas, ¿cierto? Mi esposa es vegetariana y voy a poner este caso en particular. Cuando le haces doble clic a una persona vegetariana, te vas a encontrar múltiples razones del por qué esa persona decidió ser vegetariana. Entonces, hay una decisión que puede ser un tema de salud. Decidió no seguir consumiendo X tipo de productos, o en este caso la proteína animal. Otro, el activismo alrededor de la crueldad animal, ¿cierto? Otro, razones que van más relacionadas con temas diversos de estudios que te generan alrededor de X o Y cosa desde tus conexiones neuronales. Entonces, mira qué multiplicidad de factores. Entonces, esto es lo bonito, lo bonito. Entonces, como para cerrar un poco la pregunta, Cecilia, creería que son muchos actores. Entonces, aquí más a quién le prestamos atención o quién es el que nos moviliza es cuántas antenas tenemos nosotros en nuestras organizaciones para poder detectar en dónde están esas conversaciones. Ahí es donde está el motor, no de riesgo. También creo que las matrices de materialidad deben, y lo mencionaste en la introducción, Cecilia, deben migrar de alguna forma a que se vuelvan unos espacios de oportunidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos conectamos nosotros desde esas conversaciones, desde esos actores que están levantando la mano, para que esas conversaciones se vuelvan espacios de desarrollo para la compañía, ¿cierto? Espacios de oportunidad. Aquí anotado. Bueno, me encanta porque todos ustedes han mencionado cosas valiosísimas y bueno, pues aquí voy tomando nota para luego que las podamos recapitular. Clara, Diego, Roberto, ¿quién les pide a ustedes, quién les valora esa visión de sostenibilidad? Yo quisiera compartir otra experiencia nuestra. Dependiendo de donde uno esté operando, ¿verdad? Dentro de una empresa puedes estar operando muy cerca del consumidor o puedes estar operando en el inicio de la cadena, como es el caso de nosotros que somos plantas de manufactura, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos contacto con el cliente final, que es el paciente o que son hospitales, a excepción de nuestra oficina comercial, que sí lo tiene para una región, en Latinoamérica en este caso. Pero en el caso de las plantas de manufactura ha sido muy interesante ver que quienes demandan mucho eso el día de hoy también, la parte de sostenibilidad y de entender que como empresa tenemos prácticas responsables, son las mismas personas colaboradoras, ¿verdad? Yo pues no puedo decirles, no tengo aquí una estadística para decirles Y, Z, millennial, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pero entre más jóvenes, más traen este chip de que ellos necesitan trabajar para una empresa que genere un bien mayor y que sus prácticas sean responsables. Ha sido muy interesante ver cómo nosotros en este proceso de educación hemos hecho lo que les llamamos Learning Cafés, o sea, los invitamos opcional a que se unan virtualmente a hablar de un tema de sostenibilidad, y eso lo hacemos con muchos temas, y cuando el tema de la invitación es con respecto a sostenibilidad, los índices de asistencia generan récords en nuestro caso. Y son asistencias opcionales, o sea, mandamos la invitación a todas las personas colaboradoras. Y siempre que es un tema de sostenibilidad, la asistencia es altísima, ¿verdad? Y cuando hablo de sostenibilidad estoy hablando de los temas sociales, o sea, de la triple utilidad de cualquiera de estos temas, porque ellos están interesados en entender cómo Boston Scientific impacta más allá de lo que ellos conocen que es nuestra razón de negocio, ¿verdad? Entonces, quisiera agregar solamente ese otro punto. Si no tenemos más otra parte interesada, nuestras personas colaboradoras serían suficiente razón. Claro, definitivamente. Sí. Perdón. Yo quisiera... Adelante, Diego. Quisiera conectar precisamente con este punto de Clara respecto a los colaboradores, ¿no? Nosotros compartimos la misma experiencia y les decía que hacer cultura de sostenibilidad es inferir y atraer a las personas que tienen estos comportamientos culturales al final del día. Y les cuento una experiencia en el cemento. Nosotros a lo largo del año identificamos 6 retos para salvar el planeta que van desde acciones de reciclaje, economía circular, energía, que los hacen nuestros colaboradores en su casa.
y se cuantifica como carbono, y al final es el programa que más voluntarios genera. Y ese es uno de los puntos de toda la cadena de valor, como decía Pablo, porque la exigencia de sostenibilidad ya no viene únicamente del mercado, sino también viene de los accionistas ahora. Un reporte consolidado es castigado o es validado en función de si las inversiones que declara realmente están causando impacto positivo en la sostenibilidad desde el punto de vista métrico, ya hablando de emisiones de carbono, hablando de incorporación, por ejemplo, de actores sociales en la cadena de suministro, hablando de diversidad. Y los objetivos de desarrollo sostenible entregan una plataforma muy amplia para los ejes. Es muy difícil estar hoy en la industria y no conectar con uno de ellos. Es darse cuenta que todos podemos actuar alrededor de ellos y se vuelve ya un pedido de la sociedad en general. Y esto es algo que es evidente para nosotros y es algo que ha llegado inclusive a la industria pesada. Hoy energía, cemento, hormigón, movilidad, que eran consideradas industrias pesadas, básicas, primarias, que operaban en un modelo business to business, hoy se enfrentan a un nuevo mercado hiperpersonalizado en el que deben tener un portafolio B2B2C, pensar en el consumidor final, pensar en el propósito que tenemos y conectar con ese propósito con estos 4 actores claves, ¿no? Que al final son los accionistas, los clientes, los reguladores y el Estado, por cierto, y claro, todos nuestros stakeholders que tienen una gran variedad, ¿no? Pero yo quiero también topar el menos popular de todos, que es el aspecto de la rentabilidad. Porque para que una operación sea sostenible, debe ser rentable al final del día. Un ejercicio, una operación privada con un equity de inversionistas espera una rentabilidad asociada y además espera el cumplimiento de los objetivos que declaramos. Entonces, una empresa para que sea sostenible también debe ser rentable, para que pueda generar esta operación sostenible con una huella reducida en todos los aspectos de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, el desafío también está en no quitarnos el espíritu de empresarios, productores, porque al final esto es lo que mantiene vivo los otros factores. Eso es lo que quería agregar, Cecilia. Muchas gracias, Diego, y definitivamente, pues por eso justamente es uno de los ejes de la sostenibilidad. Antes de darle la palabra a Roberto, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas y comentarios a cualquiera de nuestras personas invitadas, a Pablo de Pozuelo Nutresa, a Diego de UNACEM, Clara de Boston Scientific o Roberto de Ciplas. Por favor, pueden escribir en el chat sus preguntas y las leemos, o bien pueden levantar la mano y hacer sus preguntas o comentarios. Roberto. Quisiera agregar una frase, solo una frase. ¿Quiénes solicitan en esa red de la que se habla, no en esa cadena? ¿Quiénes solicitan sostenibilidad? Yo diría en una frase mi percepción, que para mí sería lo siguiente. Hoy muchos por necesidad, mañana todos por convicción, definitivamente. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Sí, definitivamente es una necesidad. Bueno, siguiendo por acá, si alguien desea preguntar, consultar, por favor, nada más nos lo menciona y aprovechen para poder interactuar con los invitados, porque vean qué industrias más diferentes tenemos, ¿verdad? Tenemos en industria médica, como lo es Boston Scientific, de equipos médicos, UNACEM, de la parte de cementos, Ciplas, con toda la producción de plásticos, y Pablo en la parte de alimentos, el sector de alimentos. Entonces, sí, adelante. Y te agregaría otra visión también muy interesante. Y es Diego y Roberto desde una visual más de operaciones, Clara desde el talento humano y yo desde la innovación. ¿Sabes? Claro. Cada uno con una aproximación particular. Exactamente, sí, esto le da, esto también nos ayuda como a visualizar cómo la sostenibilidad es un
tema transversal, que eso es lo otro, ¿verdad? No es un asunto de un departamento, de un área, es un eje transversal y creo que esto que acaba de mencionar Pablo, pues nos ayuda mucho a visualizarlo. Ya como para ir terminando, hablábamos un poco, ya ustedes lo mencionaron también de la cadena de valor. ¿Por qué es importante la cadena de valor en este proceso? ¿Por qué la cadena de valor tiene que ser tomada en cuenta? ¿Y cómo hacemos para moverla, verdad? Porque ya tenemos un reto suficientemente alto a lo interno, la propia empresa, pero ¿qué hacemos? ¿O qué han hecho ustedes para mover su cadena de valor o para empezar a mover la cadena de valor en la misma dirección? Si querés me arriesgo. Sí, adelante, adelante. Oh, perfecto. Mira, y quiero continuar un poco con la respuesta anterior, ¿no? Y es, pues definitivamente, y quiero insistir un poco en esa visual de red, ¿cierto? Y en esa visual de red, en donde hay tantos actores colaborando, levantando la mano, hablando, poniendo, quitando. Entonces, definitivamente, creo que todo esto se resume, para responder tu pregunta, se resume en la humildad corporativa de saber que si queremos construir algo mejor, no lo vamos a hacer solos. Y la compañía de Boston Scientific, donde trabaja Clara, y la mía, que son compañías de centenares de miles de personas. Estamos hablando de 50.000 personas en promedio ambas compañías. Imposible hacerlo solo, imposible no hacerlo con los colaboradores, imposible no hacer esto con los clientes, con los consumidores, con los proveedores. Entonces, empecemos desde ahí en que la lógica nos dice que esto es un trabajo que tenemos que hacer de manera colectiva. Ahora bien, ¿cómo colaboramos nosotros con ellos? Y te voy a contar casos en particular. Nosotros trabajamos y tenemos una de nuestras iniciativas estratégicas, se llama abastecimiento responsable, una de tantas. Y abastecimiento responsable vela que los proveedores, que nuestras materias primas, que nuestros insumos, que nuestros servicios, de alguna forma u otra, se sintonicen con nuestra visual de sostenibilidad. Y lo primero que hacemos con ellos es, ven, te acompaño. Yo quiero conocer cómo estás. ¿Qué significa para vos la sostenibilidad? Y puede ser que su visual sea muy básica, y está bien, y está muy bien. ¿Cuál es tu interés de progresar en esta conversación? Y ahí es donde nosotros empezamos a mirar ese ancho de banda, de esa parte interesada. Y empezamos a hacerle una debida diligencia con todo el tacto, En ningún momento algo invasivo, sino es más desde esto es una información que se va a quedar para vos. Y Qué bonito, porque así no se sienten atacados, que eso es algo importante. Ajá. De acuerdo. Y también nosotros somos muy proactivamente, le liberamos la información de que para esto para nosotros es importante. Que como bien les decía en la introducción, esta es nuestra estrategia. Y nosotros no queremos ver que haya desincronización de nuestra estrategia con nuestros aliados. Estamos de acuerdo. Y cuando hay ese reconocimiento colectivo, hay compañías que se nos montan. Y te digo que diría que el 100%, porque todos tienen esa necesidad de progreso, todos, como bien decía Diego o Roberto, tienen esa intuición de quiero dejar un mundo mejor, quiero hacer algo mejor, quizá no sé por dónde. Entonces nosotros desde nuestro expertise los acompañamos desde esa relación a ver cómo la conversación madura. Entonces los acompañamos en temas de derechos humanos, los acompañamos en temas de diversidad e inclusión, los acompañamos en temas tan sencillos como en tener una situación financiera. Ven, yo te acompaño en cómo vos podés madurar tu gobierno corporativo de un medium-size company, cómo vas madurando para que te conviertas en un proveedor ejemplar para nosotros. Valoramos también las compañías que lo están haciendo bien. Cooperamos, y voy a poner otro ejemplo para ir cerrando, Cecilia, va a poner un ejemplo supremamente bonito. Y tenemos un programa que se llama Programa Buen Vecino. Y el programa, ¿me escuchan bien allí? Ok, perfecto. Sí, sí, te escuchamos bien. Y un programa Buen Vecino, y para los que son colombianos, en Noel, que está ubicado en una parte estratégica en Medellín, tenemos diferentes barrios alrededor en donde nosotros con las comunidades nos sentamos a conversar y los escuchamos.
y qué necesitan y para dónde van. Y en ese proceso de intercambio de ideas empezamos a conectarnos en lo esencial y nos empezamos a dar cuenta que esto es un trabajo colectivo. Entonces lo abordamos, para irte reiterando, lo abordamos con nuestros proveedores a nivel estratégico, lo abordamos con los colaboradores en conversaciones oficiales y extraoficiales, lo abordamos con nuestros vecinos, lo abordamos también en los espacios oficiales de Estado, en nuestras conversaciones de diferentes niveles. Entonces, esto hace parte activo, esto es como un proceso activo de conversación. Buenísimo. Y muchísimas gracias, Pablo. Y perdón que interrumpa a los demás, pero tenemos muchas preguntas y quiero que le demos espacio a las personas para que puedan dialogar con ustedes. Entonces, creo que tenemos una pregunta de Alexa Sánchez. Alexa, ¿quisieras hacer la pregunta en el micrófono o la leemos? Hola, muchas gracias. Yo soy Alexa de la GIZ en México. Bueno, como parte de la empresa estamos intentando justo motivar a los colaboradores a utilizar esta parte como sostenible en todos nuestros procesos de contrataciones a expertos y también en la parte de adquisiciones, pero justo como dentro de la empresa me gustaría conocer qué tipo de estrategias emplearon para involucrar al talento humano, y justo de la mano iba esta parte que comenté ahora en otra pregunta, de cómo abordar la resistencia al cambio, ¿no? Porque al final considero que el tener esta parte de incluir la sostenibilidad en los procesos a veces toma más tiempo, ¿no? Investigar el mercado, conocer qué parte podemos incluir, qué parte no, y al final creo que hay mucha resistencia en que al final los tiempos se alargan, y quisiera conocer su opinión, ¿no? Cómo abordar esta resistencia al cambio con el talento y los colaboradores. Muchas gracias. Gracias, Alexa. Si ¿quién quisiera responder? Puedo iniciar compartiendo Adelante, algo, Clara. pero bienvenidos todos los demás para que me ayuden con esta. En el caso de nosotros ya hay que ver en qué momento del camino está cada empresa, ¿verdad? En nuestro caso teníamos mucho construido en toda la parte de community engagement, todo lo que eran programas de voluntariado estaban fuertes, todo lo que eran grupos de afinidad en temas de diversidad, equidad e inclusión, también eso estaba fuerte. Creo que nosotros lo que comenzamos a hacer, comenzamos el camino desde cero en sostenibilidad en Costa Rica y tuvimos que comenzar a plantearnos cuál era nuestra materialidad, o sea, nuestros temas importantes como operación en Costa Rica, ¿verdad? Que eran importantes para nosotros y que eran importantes para nuestras partes interesadas. Y comenzamos, lo decía ahora Roberto, no apunté la frase, pero algo dijiste de conectar, ¿verdad? De tener conversaciones, las conversaciones significativas sobre estos temas en diferentes foros, y eso incluye reuniones de personal, ¿verdad? Tener el tema presente. Cuando nosotros comenzamos a hacer eso y a hablar de lo que estábamos haciendo, de por dónde íbamos en el viaje, de por qué lo hacíamos, muchas manos comenzaron a levantarse y nos dimos cuenta de mucha gente que se identificaba con esto y quería ser partícipe desde diferentes roles, ¿verdad? Entonces, yo lo que te puedo decir es que es un tema para mí de generar conexiones con la gente. Cuantas conexiones sea posible, poner el tema enfrente e invitar a las personas a que se unan, pero que se unan con un norte compartido, y para eso se necesita como la materialidad o los temas que son importantes para la empresa, para que así todas esas manos extras que comienzas a tener las tengas unidas a lograr objetivos de la empresa. Y hoy por hoy nosotros, muchos de los temas que son proyectos de sostenibilidad y son parte de nuestra estrategia, no las hace un grupo o departamento de sostenibilidad, o sea, todos ellos son hechos por equipos de afinidad, lo que le llamamos Employee Resource Groups de diversidad, equidad e inclusión, o por departamentos que ya sea son responsables de eso o que quisieron adoptar esa iniciativa como algo adicional. Es como lo que te puedo compartir. Muchas gracias. Con mucho gusto. Cecilia, yo quisiera añadir algo respecto de este tema de la gestión del cambio, ¿no? Al final, la gestión del cambio es impactar en la cultura de las personas, y este
proceso se vuelve más fácil porque, como bien lo dijo Clara, es un proceso complicado y largo en sí mismo el conectar en las creencias individuales de quienes forman la compañía y más aún en la cadena de valor. Pero lo que sí debe primar es un sistema de franqueza y autenticidad. Las señales visibles que dan las gerencias, los directores, los jefes deben ser auténticos. No debe haber ambigüedades en esto. Y las señales visibles, inclusive las simbólicas, generan cambios significativos. Quiero traer algunos ejemplos simples. Por ejemplo, UNACEM utiliza únicamente papel reciclado de fibra de caña. Ya no usa papel bond blanco. Entonces, uno pudiera pensar, esto puede ser un grano, una gota de agua en el mar, ¿no? Pero evidentemente eso trae una señal visible y una convicción de que el hecho es cierto. Y por supuesto, conectar desde un valor humano como el hecho de la sostenibilidad o en un ambiente industrial pesado como la seguridad, en el eje claro de la sostenibilidad y pensar y saber con convicción que como director podemos detener la fábrica porque hay un riesgo operativo para la salud y la seguridad de los trabajadores, es un mensaje que va directo a las creencias de las personas y tiene muchísimo más valor que 1000 campañas de comunicación interna, que 1000 panfletos. Entonces, las señales visibles con convicción que hace el equipo de dirección, y yo lo debo decir, he visto a lo largo de este deploy que ha hecho UNACEM de las estrategias de sostenibilidad, pasos torpes en esto, ¿no? Entonces, el asegurarnos de que esos pasos sean claros y sean visibles para los colaboradores, para nuestra cadena de valor, incluir fases de desarrollo, de supervisión de crecimiento, porque por supuesto no podemos hacer esto de la noche a la mañana. Yo no puedo pedir una certificación sostenible a toda mi cadena de valor de entrada de hoy a mañana, pero lo que sí puedo hacer es seleccionar una, ayudarle a crecer, llevarle a este proceso de certificación, incluirle en los aspectos de circularidad y después mirar cosas más profundas como mirar aspectos de equidad de género, aspectos de equidad de retribución, por ejemplo, y ir extrapolando las acciones. Entonces, en un gran resumen, las señales visibles auténticas y tener como vector un valor humano que conecte con las creencias de los individuos es lo que hace esto posible. Desde mi experiencia industrial, por cierto, de las operaciones, ese valor es la seguridad, porque la seguridad describe mi propia integridad. Y la seguridad es no solo el que yo use casco y botas, la seguridad también es mi salud, y mi salud solo se da en un mundo sostenible en el que yo mismo no genero contaminantes persistentes, en el que mi huella de carbono está controlada, medida, en el que mi cadena de valor no tiene trabajo infantil, no tiene compromisos de equidad de género futuro. Entonces, diría que estos tres aspectos de señales visibles, auténticas, el desarrollar a la cadena de valor con la economía de escala que podemos hacer las corporaciones, es lo clave, ¿no? Y por supuesto el otro, el último y creo que el más importante es conectar con un valor organizacional que sea humano y que conecte con las creencias de los individuos. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Entonces, voy a hacer dos preguntas que están dirigidas a personas específicas y otras dos preguntas, tres, que son para todo el grupo. Nada más, como tenemos poco tiempo, entonces les pediría hacer la pregunta cortita, muy puntual, y la respuesta pues muy focalizada para que nos pueda dar tiempo con el espacio que nos queda. Tenemos una pregunta para Pablo y otra para Diego. Entonces, la pregunta para Pablo es de Mario Echandi. Mario, no sé si estás por ahí. ¿Quisieras hacer la pregunta en micrófono? Sí, muchas gracias, Cecilia, y felicidades por este evento, igual que todos los demás. Muy interesante todos los ponen. Pablo, directamente en la industria de alimentos hay muy poca actividad, muy poca utilización de la tecnología, comparado, por ejemplo, con una empresa como Boston Scientific, como la empresa de Diego Moreno, de Roberto Novoa. La mayoría tienen empleo de tecnología, y quería preguntarte si este es un beneficio
el empleo de la tecnología en la efectividad de la implementación de todos estos temas de sostenibilidad y cómo lo están viendo ustedes. Están implementando, están digitalizándose, están digitalizando a sus proveedores, ahora que hablaban a los proveedores, en comunicación, en temas de sostenibilidad en general, o cómo hace, o cómo ves el tema de la tecnología y la implementación de la tecnología en todo esto. Sí, Mario, muchas gracias por la pregunta y bueno, esto me desata una serie pues de comentarios alrededor de esto. Voy a tratar de ser lo más práctico posible. E incluso me voy a alejar un poco de las particularidades de la industria y me voy a meter un poco en lo que nosotros venimos haciendo, particularmente en la unidad de negocio de galletas, pues dentro de nuestro proceso productivo, los hornos es una parte fundamental y una de los grandes debates o conversaciones intensas que hemos tenido, que han salido cosas interesantísimas, es precisamente el uso de energías renovables en los hornos. Y esto básicamente, allí Mario, pues lo resuelve la tecnología, y hemos encontrado universidades, y por ahí también vi una pregunta de alguien hablaba sobre instituciones educativas y relacionamiento con el ecosistema, y nosotros vamos a estas universidades a decirles, tenemos este reto, nos ayudan y nos acompañan a sacar este reto adelante. Y te converso, pues, y te hago este comentario desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva social. Y aquí hay un tema particular, nosotros como grandes brand builders, una de nuestras marcas que nosotros tenemos muchas marcas que hablan y se conectan con muchísimos de los ODS, pero hay una particular que la quiero traer aquí a colación, y es la marca Chiqui. Es una marca supremamente bonita que todos los americanos la crecieron con ella y hace parte de la canasta familiar de las personas aquí en Costa Rica y en Centroamérica en general. Y uno de los temas que viene hablando Chiqui es precisamente, va relacionado y se conecta con los teenagers. Y cuando nosotros hablamos con los teenagers, uno de los retos que nosotros vemos, que uno dice, ¿lo podemos resolver desde nuestra industria? No, yo le pongo asterisco. Y estamos viendo un problema grandísimo en personas aquí en Costa Rica, chicos en que no están estudiando ni tampoco están trabajando, los conocidos ninis. Y son las mismas personas que quizá nosotros estamos tratando de llegarle con el producto Chiqui. Tenemos un programa que se llama Construyendo mi futuro con Chiqui, en donde le generamos capacidades, les instalamos capacidades, y Clara lo mencionaba al inicio de la conversación, nada asistencialista, sino instalamos capacidades en estos chicos para que ellos puedan luego desarrollar su camino laboral. Entonces, temas de liderazgo, temas de soft skills, de hard skills, para que ellos puedan de alguna forma ir a trabajar, ¿cierto? Y tenemos un presupuesto limitado. Y es algo que, esto que te estoy contando es un work in progress, no lo hemos cerrado. Y ese presupuesto limitado nos da alcance a X número de personas, a 50 personas por poner una cifra. Y dijimos, ¿y qué tal si con ese mismo presupuesto, porque Diego también lo mencionaba, esto tiene en últimas que repercutir en las finanzas, ¿qué tal si nosotros con ese mismo presupuesto alcanzamos a miles de chicos aquí en Centroamérica? ¿Y cómo lo hacemos? Tal la tecnología. ¿Cómo hacemos nosotros para formar a estos chicos desde estas plataformas de educación, de EdTech, un Platzi, un Creana, qué sé yo? ¿Cómo nosotros apalancamos en ellos para poderles desarrollar capacidades? Entonces, mira que directamente en el mundo de la alimentación no hay mucho avance tecnológico. Yo ahí discrepo un poquito porque es desde qué aproximación la estamos haciendo. Y por último, para cerrar, lo que se está haciendo alrededor de startups de food tech es increíble. Te vas para el ecosistema de Israel y lo están haciendo, pero una cosa loca. Si te vas para el ecosistema español, se sorprende uno. Si te vas a personas que están trabajando temas de reproducción de proteína animal a partir de laboratorios, esto realmente reta el nosotros no tener proteína animal dentro de 20, 30 años, que es uno de los grandes retos de alimentación a futuro. Entonces, yo creo que si hay muchas cosas, Mario, que venimos haciendo desde la industria, nos faltan 1000 cosas por hacer,
pero creo que la industria de alimentos ha venido en vanguardia con estos temas de tecnología. Muchas gracias, Pablo. Aquí una pregunta para Diego y dice, Diego, ¿cómo lograron? Ah, bueno, Susan, no sé si quisieras hacer la pregunta directamente. Claro que sí, buenas tardes con todos. La pregunta para Diego era que nos contara cómo fue ese camino hacia la sustitución de combustibles, ¿no? O sea, cuáles fueron esas estrategias y cuáles fueron esos obstáculos que tuvieron que pasar. Gracias, Susan. Pues empiezo diciendo que la industria del cemento es intensamente energética. Es intensamente energética en el aspecto eléctrico y en el aspecto térmico. Entonces, evidentemente, hoy que vivimos una crisis de commodities extrapolada desde el 2020 y que ha tenido un impacto en los costos de combustibles y luego el tema de energía, ha hecho que en el pasado una revisión de nuestra estrategia buscando prácticamente una independencia de los golpes que puede dar precisamente contextos como el que estamos viviendo, nos llevó a buscar una alternativa de diversificación de las fuentes de energía. Y esto, como ya han dicho muchos de nuestros expositores, mucho antes de que esté de moda. Nosotros venimos reduciendo nuestra huella de carbono y saliéndonos de combustibles fósiles desde mucho antes, desde el 2010 básicamente. Entonces eso nos ha encontrado en este mundo en crisis con una preparación objetiva, rentable desde el punto de vista de la diversificación de la energía y considerando que para nosotros la transformación de nuestro proceso utiliza estas dos fuentes de energía, tanto la térmica como la eléctrica. Y esto nos ha permitido acercarnos y crear otros ecosistemas. Entonces quiero usar el ejemplo de UNACEM. Nosotros empezamos el tema de circularidad en el 2004, prácticamente, y se consolidó alrededor del 2009 ya con una plataforma y empezamos a coprocesar. Como bien mencioné, al inicio fue un requisito de competitividad para nosotros debido a nuestra propia identidad, considerando que nosotros estamos muy lejos de un puerto natural, no en Ecuador, como en muchos países de Latinoamérica no hay producción, por ejemplo, de gas natural, no hay producción de petcock local o está muy dispersa. Por ejemplo, gas natural hay en Perú, pero no hay en Ecuador, petcock hay en Norteamérica, hay en Venezuela, pero no hay en otros países. Entonces, el buscar diferenciarse, el crear una línea de suministro diversificada, pues en este sentido, primero buscando mitigar el riesgo de la operación para mantener la unidad operativa, ha tenido una repercusión que hemos ido capitalizando en este aspecto. Y debo decir, por ejemplo, que UNACEM Ecuador ha conseguido valores de sustitución de alrededor de 35-40%, aspectos que no se ven en ningún otro país de América. Esto sí se ve en Europa. En Europa hay coprocesamientos de alrededor de 80-90, donde el driver no es una ventaja competitiva, es el regulador. El regulador que está en Austria, que está en Alemania, que prohíbe un relleno sanitario, por ejemplo, que regula las industrias, sus vertidos, obliga a que ellos tengan la circularidad en su ADN. Nosotros nos hemos desarrollado en un aspecto, en estos aspectos, mejor dicho, en un ecosistema en el que necesitamos generar competitividad, y eso ha sido el driver. Entonces, la industria hace algunos años, cuando uno tenía una opción, por ejemplo, de menor huella de carbono o de menor impacto ecológico, era más costosa, ¿no es cierto? Porque suponía un aspecto diferenciado del tratamiento de la cadena de valor. Hoy por hoy, la circularidad viene a romper esto. Y la circularidad hace que más bien las opciones de combustibles alternos, de energías limpias, supongan competitividad en costo y además nos acercan a otras líneas de negocio. Yo empecé diciendo que nosotros empezamos como un grupo cementero hace más de 100 años y nos diversificamos hacia la energía hidroeléctrica como una integración de un paso hacia atrás. Entonces, nuestro ADN de empresa, de industria, de buscar optimización, de incrementar márgenes, debe llevarnos hacia la circularidad como una forma de maximizar la competitividad, más allá del
de la convicción clara también de la sostenibilidad, es un hecho cierto que nos garantiza rentabilidad. Entonces, por esa razón hemos coprocesado múltiples combustibles. Les comento un caso particular también. Nosotros coprocesamos las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que son estos refrigeradores viejitos que están sobre todo en Latinoamérica, que tienen más de 20, 30 años, y que el potencial de 1 kilo de refrigerante que está en estos refrigeradores tiene el potencial de 10.000 kilos de CO2. Entonces, la circularidad en Ecuador hizo que esto se colecte, y nosotros coprocesamos esto en nuestro horno disminuyendo el potencial de CO2 a cero. Y lo que esto únicamente se había hecho en Japón, en Europa, en Austria, en Alemania, y fue el primer desarrollo en Latinoamérica que se había hecho con este eje de innovación. Entonces, el pensarnos, sobre todo en Latinoamérica, el pensarnos que tenemos esta definición como followers de la tecnología, el salirnos de este esquema, de este paradigma, identificar que hay oportunidades enormes en Latinoamérica, sobre todo en todas las cadenas de valor que no han sido llevadas al extremo de la regulación de feed o de regulaciones de vertidos o de emisiones, genera muchísimas oportunidades de negocio que hoy nosotros las estamos mirando capitalizarse en otros países y que sin duda llegarán a nosotros. Entonces, un pensamiento temprano de mirar estos escenarios también juega mucho en construir una organización que pueda persistir en el tiempo y disminuir aún más los aspectos y los impactos que pueda generar. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, el tiempo ya se nos está yendo, pero no quisiera dejar por fuera dos preguntas muy importantes. Antes de eso, mencionarles que por parte de la CAMEXA, la Cámara de Comercio e Industria Alemana-Mexicana nos invita a un conversatorio el próximo 19 de abril a las 4 de la tarde, de 4 a 5, hora Ciudad de México, y donde estaremos hablando sobre el tema de cuál es el rol del gestor de sostenibilidad en las organizaciones. Vamos a tratar de pasarles por acá el link para que se puedan inscribir, y también ya ahora como que no se permite pasar imágenes por el chat, pero les vamos a pasar el link de inscripción para que lo puedan tener para el próximo 19 de abril. Antes de irnos, bueno, hay una pregunta muy importante de Joana Castro. La voy a leer, pero me parece que la podemos dejar planteada porque dice, Joana es de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, una universidad muy prestigiosa, por cierto, en todos estos temas, y dice que le recomendarían a las instituciones de educación superior para que incluyan en su quehacer de enseñanza y en los procesos administrativos la sostenibilidad. Aquí ella enfatiza ambiental. Y por último, ¿cómo han sido sus alianzas con centros de investigación en ciencia, tecnología e innovación de las universidades para mejorar la sostenibilidad en las industrias y las empresas? Y la otra pregunta de Alejandra Aguiar es, ¿cuáles fueron los principales retos que presentaron a la hora de incorporar los 3 pilares de la sostenibilidad en el contexto de la organización? Entonces, como ya no tenemos tiempo, lo que quisiera empezar por Roberto, porque Roberto es docente, entonces tiene experiencia en la docencia, en las aulas universitarias, y quisiera ver si le podemos dar una respuesta a Joana desde cómo insertar y hacer alianza con las entidades educativas, empezando por Roberto, y para despedirnos, pues cada uno que responda también cuáles fueron los principales retos, y para esto pues tenemos 1 minuto rápidamente para poder terminar. Afortunadamente muchas preguntas. Adelante, Roberto. Gracias. Está una triada: la empresa, el cliente con sus necesidades y la universidad y la cátedra. Es una oportunidad, como lo habíamos hablado, no es un reto, es una necesidad que hay que convertir. Igual oportunidad. Hay que vender
todo el tiempo a el que está en una decanatura que converse con el empresario, que converse con el ingeniero que tiene el problema. Les puedo contar rápidamente una experiencia de éxito en CIPLAS. Nosotros transformamos nuestra productividad con el Instituto del Plástico de Medellín, de AFIT, en un proceso de transferencia tecnológica también con nuestros proveedores en Austria, y en menos de 3 años incrementamos nuestra productividad más del 30% con soluciones a la medida construidas con el ingeniero Omar Estrada del instituto y con los técnicos de la fábrica y los operarios de las máquinas. Es posible, es simplemente generar esa conversación continua y investigar, estudiar y promover dentro de la gente que paga estar siempre con tecnología de punta produciendo soluciones para los clientes. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y aquí queda el contacto de Johanna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que doy fe del trabajo que están haciendo en sostenibilidad y las alianzas que se pueden hacer con ellos. Y bueno, para terminar, ¿cuáles son los principales retos y un mensaje positivo de cierre y de despedida con cada uno de nuestros expositores? Diego. Sí, muchas gracias. Solo quiero mencionar algo que estuvo en la última pregunta respecto de la innovación. Entonces, creo que uno de los motores grandes de la innovación es la seguridad psicológica que nosotros podemos ofrecer en las compañías. Y esta seguridad psicológica es básicamente la libertad de poder equivocarnos y aprender de las equivocaciones, el suponer este ciclo de aprendizaje rápido, de hacer prototipos, salir, regresar, volver, tener una estructura ultra flexible con esta seguridad, repito, psicológica de los colaboradores, desde el caldo de cultivo para tener innovación. Y la innovación no es patear el proceso y empezar uno nuevo. Hay innovaciones incrementales que pueden transformar la cadena de valor como la conocemos. Entonces, crear este ecosistema empieza por todos nosotros en tener este ecosistema con esta seguridad para poder innovar que tanta falta hace ahora para poder cumplir con estos ambiciosos objetivos que tenemos todos en la industria. Eso de mi parte y muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Diego, por esta riqueza de información que nos has compartido hoy. Roberto. Gracias. Un saludo para todos. Conciencia ambiental en nuestros hijos, en nosotros, en nuestros colaboradores, crecimiento de nuestras ventas, crecimiento del bienestar de nuestra gente en la cadena de valor. Eso es lo que nos debe mover y tenemos que ver los retos con optimismo porque nos tiene que ir bien, no hay elección. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Clara. Para los que están a cargo de implementar, ¿verdad? O quieren tomar el reto de implementar estas estrategias de sostenibilidad en las empresas o mejorarlas, yo diría que número 1, tenemos que seguirnos educando y reaprendiendo nosotros mismos, y también el primer nivel de la alta gerencia de cada compañía necesita los espacios de educación, ¿verdad? Son espacios de vulnerabilidad importantes. Y lo segundo es nosotros ser flexibles, entender que esto es un proceso, que se van logrando pequeñas batallas poco a poco. Puede haber un libro que hable de una implementación ideal y perfecta, pero tenemos que saber elegir las batallas, tener claro cuál es el momento de nuestra empresa, el contexto de nuestra empresa, e ir avanzando, ¿verdad? Con pequeñas batallas, siendo flexibles y entendiendo que estamos en un negocio también, y que lo hablábamos ahora, la rentabilidad siempre va a ser de las primeras metas a lograr. Gracias. Muchísimas gracias, Clara. ¿Y Pablo? Sí, Cecilia, pues, antes de dar la respuesta del reto, que más que reto es un mensaje que quiero dejar, responderle un poquitico a Johanna, desde lo que nos está contando desde la universidad. Yo coincido con Roberto, o sea, esto no lo podemos lograr desde la industria, desde el gobierno. O sea, aquí las instituciones educativas juegan un papel fundamental y no son espectadores. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esto es
creo que también Roberto lo mencionó, este tema de la sostenibilidad ya es mandatorio, esto es algo que hace parte de la supervivencia de las compañías. Y esto es un tema de selección natural, las compañías, las organizaciones educativas. Y si nosotros no empezamos a conversar de esto, alguien más lo hará. Y por último ahí, Joana, y es que tenés no sé cuántos miles de estudiantes. Clara lo decía y en general, pues, habla con las personas. O sea, yo creo que ahí tenés buenas personas para que te conversen y te den guía a lo que puedas trabajar. Y para finalizar, Cecilia, retos me los voy a guardar porque tengo algo que lo quiero soltar, y es que no hay nada más delicioso que hacer parte de un proceso que quiere crear un mejor futuro. O sea, disfrutes en esto. O sea, los que estamos en este mundo de la sostenibilidad es porque amamos, porque somos exageradamente optimistas, pero trabajamos para crear ese futuro. No nos quedamos desde la crítica, sino que trabajamos día a día, como bien decía Clara, es un proceso, día a día, hora a hora, minuto a minuto, para que las cosas salgan lo mejor para todos. Algo que me sirvió mucho para poder seguir creciendo en mi proceso, con el que comparto con los colegas, es entenderme como una plataforma de conexión. Yo parto de la base que todos, absolutamente todos los que estamos acá, es porque queremos hacer el bien en algo. Queremos ayudar a alguien, queremos ayudar a una empresa, queremos mentorear a una persona más junior, queremos, etcétera, etcétera. Todos tenemos un sentido de ayuda y es lo que nos hace a nosotros ser parte de un colectivo. ¿Qué tal si estas áreas de sostenibilidad son las plataformas de conexión? O sea, yo cómo conecto una necesidad con alguien que quiere dar algo. Y ahí es donde quizá es donde nosotros podemos dar una agregación de valor que nos permitiría la exponencialidad. Ese cambio de paradigma me ha ayudado muchísimo a mí para poder llegar y tener una serie de proyectos que antes nuestras capacidades estaban limitadas, porque bien decía Clara, son áreas que somos limitados en términos de recursos, pero cuando vos ves que hay muchas personas que quieren hacer bien las cosas, te apalancas en los terceros y ya te sobran son manos, te sobran el recurso. Quería hacer esa mención final, Cecilia. Y mil gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, pues hoy se nos hizo cortito el tiempo para tener tanto conocimiento acá, en esta rato. Antes, pues, les vuelvo a recordar acá esta invitación para el 19 de abril a las 4 de la tarde, hora México. Y bueno, pues agradecer muchísimo a Pablo, a Roberto, a Diego y a Clara, y recordar que tuvimos varios países en estos expositores: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, y son las experiencias resumidas de todos estos caminos que hemos ido forjando. Y bueno, en definitiva, sigamos haciendo que las cosas sucedan. Muchísimas gracias por haber participado acá, por haberse quedado este rato, y pues nos vemos pronto en otra ocasión. Muchas gracias a nuestras personas invitadas del día de hoy.